Buenas tardes, este es el video número 2 de la clase de fase preliminar del procedimiento penal acusatorio. Estábamos viendo los principios que rigen este sistema. En el video anterior habíamos visto ya el principio también de publicidad. El de contradicción también ya fue visto. El principio de continuidad, estos principios son, los que estoy mencionando, son los principios con los que se complementa este sistema y están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También tenemos otro principio que es el principio de la igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o bien la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Este es el principio de igualdad ante la ley. Hay otro principio muy parecido, pero es el de la igualdad de las partes, que tiene que ser el juez imparcial, tiene que haber un equilibrio procesal entre las partes. En ninguna de las partes, en condiciones de igualdad, el pleno y el estricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratos y las leyes que de ella emanen, tendrán algún trato preferente. No, tiene que ser totalmente imparcial. Por eso es este principio que rige este sistema, que es el principio de igualdad de las partes. ¿Quiénes son las partes en este caso? De este ladito, el Ministerio Público con la víctima y el asesor de la víctima. Esta figura del asesor de la víctima fue introducida en la reforma constitucional y viene siendo, en términos sencillos, como el licenciado de la víctima. Anteriormente, el Ministerio Público como representante social y el órgano técnico de la acusación, pues sí representa a la víctima. Pero a veces la víctima quiere asesoría al respecto y no la tiene por parte del Ministerio Público. Bueno, ahí está su asesor, es el asesor jurídico de la víctima, que incluso puede coadyuvar en el procedimiento correspondiente. Ya vimos el principio de previo y debido proceso, que toda persona se le tiene que seguir un juicio donde se cumplan todas las formalidades legales de la ley para que pueda obtener una sentencia. Y el principio de presunción de inocencia, que está en el artículo 13 de la Constitución, perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, o sea, el juez, en los términos que señala este código. Y el último principio, que está en el 14, el artículo 14, es el principio de prohibición de doble enjuiciamiento. ¿Qué quiere decir doble enjuiciamiento? Que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que se le condene o se le absuelva. Este principio de prohibición de doble enjuiciamiento está previsto en el Código Nacional del artículo 14. Vamos a pasar a otro tema respecto a esta materia. ¿Quiénes son los sujetos del procedimiento penal? Este nuevo procedimiento penal.
El artículo 105 es muy importante que tengan en cuenta este artículo porque nos van a decir o vamos a comprender quiénes son esos sujetos que están involucrados o forman parte de este nuevo procedimiento penal acusatorio. En primer lugar, tenemos a la víctima u ofendido. No confundir víctima con ofendido. Víctima es la persona que recibe toda la afectación del delito y el ofendido es el que lo recibe de una manera indirecta, aunque puede ser que una víctima sea también, bueno, en este caso, ofendido, pero no puede ser los dos, tiene que ser víctima. Si a mí me atropellan y vivo, bueno, yo soy la víctima. Pero si yo muero, pues el ofendido será mi pareja o mis hijos o mis hijas. Están recibiendo indirectamente una afectación pues, por mi muerte, si lo vemos así. Pero bueno, el segundo sujeto, como ya vimos, es el licenciado de la víctima, el asesor jurídico. Y esta figura también está prevista en el Código Nacional. Después tenemos el imputado, el probable responsable, que se está acusando que cometió el delito. Número 4, tenemos al defensor, después al Ministerio Público, que es el que va a imputar, el que va a acusar, el que va a seguir sosteniendo su acusación hasta el juicio. Después tenemos a la policía, conocida actualmente como la policía ministerial, que viene siendo un órgano auxiliar del Ministerio Público. Tenemos también el órgano jurisdiccional, conocido como el juez. Y por último, la autoridad que supervisa las medidas cautelares que le van a imponer a la persona, al acusado, para que no se sustraiga de la acción de la justicia. O sea, no evada la acción de la justicia mientras se está llevando a cabo el procedimiento. Ojo, no hay que confundir qué es sujeto con el término parte. Aquí hace una distinción el artículo 105 de todas estas personas que se les explicó cuáles son los sujetos. No todos son parte en el procedimiento propiamente dicho. Este artículo señala que se tendrán en calidad de parte de los procedimientos que se lleven a cabo el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Estas son las partes, o sea, que van a estar confrontadas durante el procedimiento. Bueno, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy importante porque señala cuáles son las etapas que comprende este procedimiento penal acusatorio adversarial. Nos dice la primera etapa es la de investigación. Imagínense ustedes todo el procedimiento que nos terminó, lo dividen en tres. Esas tres partes son las etapas de las cuales está conformado este nuevo procedimiento. Tenemos la primera que se denomina etapa de investigación. Es donde se realiza pues, prácticamente todas las diligencias y actos de investigación por parte del Ministerio Público. Esta etapa va a comprender dos fases. Primero, la fase inicial, que va a empezar, como su nombre lo dice, va a iniciar con la denuncia, la acusación que se va a formular ante el Ministerio Público y va a terminar una vez que el juez inicia la audiencia, bueno, para no caer otra vez, la audiencia inicial, cuando el Ministerio Público formula la imputación, hasta ahí abarca esa fase inicial.
Y la segunda fase es la fase que se le conoce como investigación complementaria. Se comprende desde la formulación de la imputación cuando ya en la audiencia, la primera audiencia, la audiencia ante el juez, la primera, el Ministerio Público le hace saber bueno, ya al imputado de que obra una imputación en contra de este por el delito tal, en agravio de la persona tal, y le menciona los hechos, le hace ver por qué existe esa imputación ante el juez. Ya el juez le preguntará al imputado si quiere declarar, no quiere declarar, y después el Ministerio Público, al concederle la palabra, en una misma audiencia, ahí mismo, va a solicitar que se le vincule a proceso al imputado. El juez le va a preguntar al imputado si quiere que se le vincule ahora, tiene el derecho del imputado de pedir las 72 horas para que se impute o las 144, como se manejaba anteriormente no queda la forma de prisión, para que pueda recabar pruebas y ofrecerlas y así desvirtuar los datos de prueba que está ofreciendo el Ministerio Público y no se le dicte ese auto de vinculación al proceso. Anteriormente era el auto de forma de prisión. Bueno. La siguiente etapa se le conoce como la etapa intermedia o de preparación a juicio. Y es un filtro donde se abre esa etapa cuando el Ministerio Público por escrito presenta su acusación en contra del imputado, para que se vuelva acusado y ahí mismo se va a llevar una audiencia oral y se va a aplicar la fecha. Y por último, tenemos en la tercera etapa, la etapa de juicio. En esta etapa se comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta que se emite sentencia por el Tribunal de Enjuiciamiento. Ojo, en la etapa de investigación, el que interviene es un juez de control. Lo mismo que en la etapa intermedia. Pero ya en el juicio ya no no puede ser ninguno de los jueces de control que haya conocido el asunto. Tiene que ser un juez nuevo, un juez de enjuiciamiento. En esta primera etapa de investigación, vamos a ver que existen algunos deberes que se deben de respetar con relación a la investigación que se lleva a cabo. El deber de la investigación penal, el objeto de la investigación se debe de plantear, los principios que rigen a las autoridades de la investigación, la obligación de suministrar información a toda persona o servidor público está obligada a proporcionar información cuando se requiera, cuando se esté investigando un delito. La proposición de actos de investigación, el registro de los actos de investigación, la reserva de los actos de investigación, el acceso a los registros y a la audiencia inicial y a las excepciones para el acceso a la información. Estos son uno de los principios que rigen lo que es toda la investigación. En esta primera etapa de investigación, esta primera etapa, estamos viendo la fase inicial, es de investigación, desde que se le presente una denuncia o una querella ante el Ministerio Público, inicia su investigación. Con eso, inicia la investigación, como menciona el artículo 221, formas de inicio. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que se tengan noticia.
Eso es, como les expliqué, la etapa de investigación en su fase inicial de investigación, va a comenzar con la presentación de la denuncia o querella, o bien cuando el Ministerio Público llega a su conocimiento la comisión de alguna conducta que puede ser considerada como delito. Para investigar, pues se apoya tanto la policía ministerial, que es la que sale a investigar, y tiene que rendirle lo que se llama un informe policial homologado, donde van a estar la entrevista con el inculpado, testigos que pudieran haber, para que el Ministerio Público pueda citar. Se puede apoyar también con los peritos. Existe también el deber de denunciar, que toda persona que tenga conocimiento de la probable comisión de un delito debe denunciarla. La denuncia o la querella son algo que se parece, pero no son lo mismo. La querella se refiere como requisito de posibilidad que la presente la persona que la afecta directamente. Tal es el caso, por ejemplo, en un fraude, si a mí me defraudaron, yo tuve un detrimento en mi patrimonio, pues yo soy el afectado directo, yo debo de presentar la querella. O si fui víctima en un delito de abuso de confianza, que también son delitos que se persiguen por querella, yo debo de presentar la querella ante el Ministerio Público. Ustedes se preguntarán, bueno, maestro, en este caso, ¿cómo puedo saber cuando un delito es denuncia? Es querella. La respuesta es muy fácil. Está en el Código Nacional. Cuando un delito va a ser de querella, expresamente lo dice. Este delito solo se perseguirá a petición de parte ofendida. O sea, por querella. Y si no lo dice, es una denuncia. El trámite que se le va a dar a la denuncia, pues el Ministerio Público le tira un oficio a la Policía Ministerial para que proceda a realizar la investigación correspondiente. El Ministerio Público recibe la denuncia y va a iniciar su investigación, abre lo que se llama una carpeta de investigación. En el sistema anterior, el Ministerio Público abría lo que era un expediente de averiguación previa, porque esa etapa de investigación se llamaba averiguación. Actualmente ya no se llama así, y ese expediente tiene el nombre de carpeta de investigación. Esa carpeta de investigación, cuando pasa con un juez, cuando se judicializa o se formaliza, cambia su nombre. Ya se va a llamar carpeta administrativa, para hacer la diferencia. También se menciona la integración de la trilogía investigadora. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la trilogía investigadora? Ahora aquí estamos hablando de 3. Aquí se refiere a la coordinación que hay entre el Ministerio Público como investigador jurídico, la Policía Ministerial y los peritos. El Ministerio Público tiene que apoyar a la policía y los peritos para poder avanzar en lo que es su investigación. Eso es la trilogía investigadora: Ministerio Público, Policía Ministerial y los peritos. Cuando en la investigación se requieran conocimientos técnicos, es cuando van a intervenir los peritos. En un homicidio está el médico forense. En un choque está un perito evaluador para que determine los daños según lo que esté viendo del vehículo, etcétera, etcétera. Bueno. Los actos de investigación son diversos los que puede realizar el Ministerio Público para poder averiguar qué pasó. Ese delito, ¿cómo es que se dio? Para eso están los actos de investigación, y uno de ellos es la inspección ocular, si lo vemos así,
que es la que realiza el Ministerio Público y se constituye al lugar de los hechos como parte de su investigación para constatar si existe algún indicio, alguna evidencia, algo que pudiera dar luz a la investigación. Uno de los temas también, son temas que señala nuestro temario, es lo que es la teoría del caso. La teoría del caso es un planteamiento que va a hacer el Ministerio Público y la defensa respecto a la situación que se está enfrentando. La teoría del caso que va a formular el Ministerio Público, lógicamente, es para demostrar que fulanito cometió tal delito. Y la defensa lo va a refutar con otro planteamiento para demostrar, en base a sus pruebas, que él no lo cometió. O si lo cometió fue bajo determinadas circunstancias. Es con lo que inician el juicio normalmente con un alegato de apertura. El alegato de apertura formula su teoría del caso. Y la teoría del caso debe comprender tres elementos esenciales. El primer elemento que debe de contener es un elemento fáctico. ¿Qué quiere decir? Los hechos. El segundo elemento tiene que ser un elemento jurídico. ¿Qué normas se están violentando? Y número tres, tiene que haber también un elemento probatorio. Con tus pruebas, ¿tú qué vas a demostrar? ¿Qué vas a refutar? ¿Qué vas a acreditar? Ya sea Ministerio Público o sea la defensa. Entonces, al hablar de la teoría del caso, es un planteamiento que tanto el Ministerio Público como la defensa formulan ante el juez de acuerdo a las pretensiones que se tengan. El Ministerio Público, pues lógicamente, su pretensión es acusar y acreditar que el acusado cometió tal o cual delito. Y la defensa, en su teoría, el caso va a plantear, en base a los tres, usando los tres elementos que les acabo de mencionar, que su cliente no cometió tal delito, o si lo cometió fue bajo circunstancias atenuantes. Aquí es muy importante y les recomiendo que lean lo que es la teoría del delito, donde se acreditan los 7 elementos positivos y los 7 negativos del delito, porque así se puede, con alguno de los elementos que se vaya actualizando o dando, se puede ganar un juicio. Bueno. La investigación se puede acabar de varias formas. Puede haber un archivo temporal si el Ministerio Público recibe la investigación, o sea, el que practica la investigación ve que no hay suficientes datos de prueba. Cuando se está investigando, no son pruebas, se les llama datos de prueba, que es la referencia a una prueba. En la etapa intermedia se habla de medios de prueba. Ya a nivel juicio estaríamos hablando de las pruebas. Entonces es muy importante que tengan en cuenta, si el Ministerio Público no encuentra elementos suficientes para judicializar la carpeta, o sea, enviarla al juez, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simple y sencillamente puede decretar o acordar un archivo temporal y la carpeta de investigación la envía al archivo. O si ve que realmente los elementos que tiene no configuran ningún delito, puede dictar un no ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir? Que no se va a ejercitar la acción, no se va a imputar, no se va a acusar, etcétera, etcétera, a tal persona, porque los datos de prueba que hay en la carpeta de investigación no son suficientes. Entonces, si no hay que acusar, simplemente decreta el ejercicio y ya se va a la carpeta al archivo. Ahora, si hay elementos que ejercita acción penal,
judicializa o formaliza la carpeta enviándola a un juez de control para que se lleve a cabo la primera audiencia, la audiencia inicial. En clases próximas vamos a ver. Bueno. En plataforma tienen ya un cuestionario. Es el primer cuestionario con un valor de 20 puntos que tienen que contestar, es su tarea. Tienen una semana para poderlo hacer. Tienen a su disposición una guía sobre todo esto que fue la primera clase que les estoy explicando. Tienen la guía, tienen este video. A pesar que la última persona se fue antes de las 3, pero yo seguí con la grabación, porque sé que van a necesitar este video si van a estudiar. El documento está en PDF y dice síntesis de la unidad 1, introducción, tema 1 y 7 subtemas. Prácticamente es un ABC que pueden leer, con ello pueden contestar su cuestionario. Estas 3 semanas que se van a, son 5 semanas, pero estas primeras 3 semanas vamos a manejar 3 cuestionarios, porque está un poco extensa la materia. El primer cuestionario, 20 puntos, el segundo 20 y el tercero 20, son 60 puntos, y el examen parcial que se va a aplicar en la semana 3 tiene un valor de 40 puntos. Esos son los 100 puntos del parcial. Después quedan 2 semanas. La primera semana, un cuestionario de 25, y la última semana, el examen final, que vale 50 puntos, y de tarea, el cuestionario de 25 puntos, y sumamos 25 y 25, dos cuestionarios, son 50, y el examen final 50, son los 100, para poderles evaluar en la materia. Tienen el material para que puedan estudiar, además contestar el cuestionario. Tienen los videos que en este momento voy a subir a YouTube y los voy a pasar a la plataforma para que, y cualquier duda que pudieran tener del tema, la próxima clase, el próximo domingo, estamos hablando del domingo 18 de octubre, las puedan externar para darles respuesta. Les agradezco su atención. Que tengan un bonito domingo y pasen buenas tardes.